Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2. Prácticamente ya estamos a punto de llegar a la meta. Ya saben, el caso práctico lo tienen disponible en el chat de WhatsApp y como pudieron ver, pues los requisitos formales son más sencillos, los pasos están más simplificados y la idea será pues enviármelo a la dirección de correo electrónico que les he proporcionado, una dirección nueva que también está ahí en el chat. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de sucesiones. Quería repasar la noción general que daba Álvaro Dors, que me parece bastante importante, en el parágrafo 234 de Elementos de Derecho Privado Romano, quinta edición. Dice Álvaro Dors: a la muerte de un pater familiae, que se va a convertir en el de cuyus, sus hijos e hijas se hacen sui iuris y quedan de propio derecho en lugar de su padre. He aquí la sucesión: quedan en lugar de su padre. Son los herederos propiamente dichos, pues adquieren lo que en cierto modo les pertenecía ya potencialmente en vida de su padre. Estos herederos de propio derecho se llaman heredes sui. En este párrafo pues sintetizamos lo que veíamos el otro día: la sucesión o sucesión hereditaria, successio del heres, necesariamente se da con la muerte del pater familia, y los hijos e hijas se hacen sui iuris y quedan de propio derecho, es decir, suceden en lugar de su padre. Son los herederos propiamente dichos, pues adquieren lo que en cierto modo les pertenecía ya potencialmente en vida de su padre. Y se les llama heredes sui precisamente por ser herederos de pleno derecho. En principio, solo un pater familiae o una mater familiae puede causar herencia, de ahí que se les llame de cuyos, porque son los causantes de la herencia. Los alieni iuris normalmente no se encuentran en tal condición porque no tienen patrimonio que dejar. Hay que recordar que la naturaleza del pater familia o de la mater familia es precisamente la titularidad de un patrimonio. Y bueno, esta noción me parece que era fundamental para poder vincularla con la charla pasada y que la tengamos todos presentes. Hay dos tipos de sucesiones. Esto es el segundo punto que creo que merece la pena repasar, dejar bien fijos en los apuntes, a saber, la sucesión testamentaria, es decir, cuando hay testamento, y la sucesión ab intestato, es decir, sin testamento. En cuanto a la noción de testamento, manejábamos dos. Una es un texto de Modestino y la otra es un texto de Ulpiano. Vamos a comenzar con el texto de este último. Ulpiano nos dice que el testamento es la manifestación de nuestra voluntad realizada ante testigos conforme a derecho. Es una manifestación de voluntad solemne y tiene valor después de nuestra muerte. Entonces, como podemos ver, el testamento implica una manifestación solemne de la voluntad, de ahí que tenga que haber dos testigos, y surte efectos post mortem. La definición de Modestino dice: el testamento es la manifestación conforme a derecho de nuestra voluntad sobre lo que uno quiere que se haga después de su muerte. Aquí decíamos que se trata de una definición más amplia porque no solamente se trata de disponer sobre el patrimonio a los heredes sui o a los herederos designados por el testador, por el autor del testamento, sino que también se puede establecer alguna orden, alguna disposición, una instrucción que se puede cumplir o que se debe, mejor dicho, cumplir post mortem. Lo del poder o del deber lo habíamos aclarado también en la última charla al señalar que nadie está obligado a lo imposible, es decir, en un testamento no se debe de disponer de que alguien sea poseedor del panteón,
que alguien sea poseedor del acueducto, sino lo que sea posible jurídicamente. Vamos a hablar ahora acerca de las formas de testamento. En el antiguo Jus Civile se conocieron inicialmente dos clases de testamento, es decir, hay dos clases de testamento que son del derecho antiguo del naciente Jus Civile. Un testamento se llama calatis comitis, y el otro es el testamento in procintu. Es decir, tenemos un primer testamento que se llama calatis comitis y un segundo que se llama testamento in procintu. Llegó a agregarse una tercera forma de testamento en esa progresión histórica del derecho romano, que se hacía peres et libram, es decir, mediante el cobre y la balanza. El testamento colatis comitis es un testamento que se realizaba oralmente en tiempos de paz y como su denominación lo indica, o como su nombre, mejor dicho, lo indica, se otorga ante el pueblo reunido en los comicios, que se reunían 2 veces al año con tal finalidad. Los comicios pues era una representación de la población. Bueno, esta era presidida por el Pontifex Maximus. Hay que recordar que el derecho antiguo todavía tenía ciertos elementos de religiosidad y ante ellos se consideraba al pueblo como una especie de testigo que también podía llegar a aprobar o desaprobar la última voluntad del testador. Esta era una forma de celebrar el testamento muy compleja. Solamente teníamos 2 oportunidades en tiempos de paz al año. Y esta reunión tenía que hacerse pues ante el pueblo reunido en comicios, y además se requería de que esa reunión fuese presidida por el Pontifex Maximus. Esto pues evidentemente va a tener que irse simplificando en esa progresión en el tiempo. El segundo caso que tenemos es el testamento in procintu. Es un testamento oral mediante el cual el que va a testar manifiesta su voluntad en el campo de batalla, precisamente ante el ejército en pie de guerra. Tiene carácter privado, a diferencia del anterior que tiene un carácter público. Y como es natural, pues se está celebrando en condiciones excepcionales. La diferencia, como pueden ver, es que el testamento calatis comitis pues se lleva a cabo en caso de guerra frente a los comicios en solo 2 oportunidades al año, presidiendo el Pontifex Maximus. Y en el segundo caso, el testamento procintu es un testamento oral que se celebra ante un compañero de armas o todo el ejército en pie de guerra. Es un testamento de carácter privado, a diferencia del anterior, que repito, es público. Y como pueden ver, pues dado que se da en una guerra, pues las condiciones para su celebración son extraordinarias. Hay una tercera clase de testamento, que es el que se hace peres et libram o testamentum peres et libram, es decir, mediante el cobre y la balanza. Se trata de la aplicación en este ámbito de aquel rito arcaico, del que ya hemos comentado en muchas ocasiones, de la balanza y el metal, que se utilizaba también, como ya se vio anteriormente, para transmitir el dominio de cualquier cosa mediante la mancipatio. Estas formas pues se van transformando, evidentemente, porque el testamento tiende a simplificarse. Nos señala Gallo que en el caso de lo que habíamos mencionado, el testamento peres et libram, que llega a ser una de las formas de celebrar este acto luego de la progresión más constante, lo siguiente. Dice Gallo
en el comentario 2, párrafo 104, que las formalidades del acto son en presencia de 5 testigos, los cuales son ciudadanos romanos, púberes, es decir, adolescentes, y de un tercero que es el libre pens, que es aquel que sostiene las balanzas. El testador manchipa formulariamente su patrimonio a otra persona, el cual se va a denominar family emptor, la cual pronuncia determinadas palabras. A continuación se golpea la balanza con un trozo de metal, lo entrega al testador, seguidamente este pronuncia la nuncupatio, teniendo las manos en las tablas del testamento. Como pueden ver, pues es un testamento que se celebra de manera ritual como negocio perecet libram, que requiere pues de este golpe a las balanzas y a la vez sostener las tablas del testamento. En la época posclásica el testamento se simplificó considerablemente. Lo que Gallo nos testimonia, pues está claro, es el testamento en la forma muy solemne, pero todavía en el periodo clásico. Dado que el testamento es un negocio solemne, toda vez que alguien va a tomar el lugar del pater, pues evidentemente este no puede ser simplificado de una manera burda, sino tenía que seguir estos rituales. Ahora bien, en la época posclásica el testamento, repito, se simplifica y puede ser escrito u oral. Por lo que respecta al testamento escrito, ya en las constituciones imperiales, recuérdese que son decretos unilaterales, por lo tanto, dictados por el emperador, se establece que ha de otorgarse ante 7 testigos. El testador redacta el testamento de su propio puño o por un escribano en su nombre y ha de presentarlo ante los 7 testigos, que deben ser ciudadanos romanos púberes, es decir, adolescentes. A continuación, el testador manifiesta ante ellos que el documento contiene su voluntad y lo firma en su presencia. Esto ya se va acercando más a los testamentos contemporáneos, aunque en la actualidad se celebren ante notario y solo 2 testigos. Por lo que respecta al testamento oral, se requiere asimismo la presencia de 7 testigos reunidos simultáneamente para escuchar la voluntad del testador. Este es un testamento, como pueden ver, mucho más simple, ya despojado de muchas condiciones rituales, de tal suerte que la solemnidad es la presencia de esos 7 testigos que van a constatar la voluntad del testador. En cuanto a las formas del testamento ya en el derecho justiniano, y esto es muy importante tenerlo presente una vez más, estamos hablando de Bizancio, del Imperio Romano de Oriente. Destacamos en primer lugar que las reformas justinianas no son decisivas. Se distinguen dos tipos de testamento, un testamento privado y un testamento público. Y son realmente muy parecidos a lo que hemos comentado en cuanto al testamento ante los 7 testigos. Por lo que respecta específicamente del testamento privado, hay 2 modalidades, efectivamente la oral y la escrita. El testamento escrito es llamado por Justiniano tripertitum, en consideración a su triple origen. 1. La necesidad de los testigos, su presencia en un solo acto, las suscripciones del testador y de los testigos, y finalmente los sellos y el número de testigos. Vamos a ver, entonces, primero, de ahí que se llame tripartitum, que estén los testigos y la presencia en un solo acto del testador junto con ellos. Segundo,
las suscripciones del testador y de los testigos. Y finalmente, tercero, los sellos y el número de testigos, como quedaba claro en un edicto de pretor, y en cuanto a las suscripciones del testador y de los testigos, como lo establecían las constituciones imperiales. El testamento público podía también adoptar dos modalidades. Un testamento que se hacía ante la autoridad judicial o municipal, que levantaban acta de la manifestación del testador, y el testamento que se entregaba escrito para ser registrado y conservado en los archivos imperiales. Repito, el testamento público podía también adoptar dos modalidades. Un testamento que se hacía ante la autoridad judicial o municipal, se levantaba acta de la manifestación del testador, y el segundo era un testamento que se entregaba escrito para ser registrado y conservado en los archivos imperiales. Evidentemente se abriría a la muerte del testador. Un momentito. Mini nos ha venido a saludar a la clase. Bueno, hay testamentos especiales que por criterios de equidad atienden a las condiciones de las personas. Hoy en día, que a ustedes ya no les tocó, afortunadamente no son de la generación millennial, pero que estos son hipersensibles por cualquier cosa, hasta por el aleteo de una mosca, pero digamos que esto les agradaría, porque se está atendiendo a lo que hoy en día se denominan minorías, en realidad una denominación que pues data prácticamente del 68. Los millennials efectivamente son una generación relativamente reciente, pero defienden ideas que no son tan contemporáneas. Tendrán casi la edad de su servidor, serán solamente unos meses más jóvenes que yo. Ideas que surgen en el movimiento universitario de mayo del 68, que de alguna manera también impactan aquí en el otoño, parte del verano, del mismo año previo a los Juegos Olímpicos. Una fijación, pues, porque los derechos, en principio, del hombre y del ciudadano del siglo XVIII, pues tenían el carácter de la igualdad, pero solamente los iguales eran los burgueses, es decir, hombres libres, varones, con propiedad. Se había excluido a la mujer, de donde surgirá pues todo el movimiento feminista, buscando esa plena igualdad. Luego vendrá una desigualdad de capital de trabajo, en 1848, donde surgirán los derechos sociales colectivos que buscarán pues la satisfacción de los reclamos jurídicos de determinados grupos. Y finalmente aparecerá el derecho internacional de los derechos humanos en 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el 68 empezaron los particularismos, porque muchos grupos se consideraban excluidos todavía de esa universalidad e igualdad que pretendían los derechos humanos, que aparentemente se habían consolidado en 1945. Hay que recordar que antes de la Declaración Universal de 1948 ya se había prohibido el genocidio y se había convertido en un crimen de lesa humanidad, precisamente para evitar la persecución de grupos, con lo cual ya se protegían determinadas minorías. Sin embargo, en el 68 siguen las reivindicaciones del movimiento de los afroamericanos. De hecho, en el 68 muere su líder, Martin Luther King, en un terrible magnicidio, e incluso un candidato a la presidencia de los Estados Unidos todavía estaba en sus elecciones primarias del Partido Demócrata, Robert Francis Kennedy, hermano de John Fitzgerald Kennedy, que también muere en California en un magnicidio muy impactante. No obstante, las minorías siguieron luchando por la reivindicación de sus derechos. Mayo, en el caso de Francia, pues los universitarios se levantaron contra los planes de estudio, se levantaron contra el orden establecido, y ni qué decir
también en lo que pasaba en la ya extinta República de Checoslovaquia, hoy en día dividida en la República Chequia y Eslovaquia, que en ese momento era la primera república en el ala comunista, que exigía libertad de expresión, que exigía libertad política, lo cual nos tiene que hacer pensar. El sábado, en esas discusiones de Facebook de medianoche, pues un tipo decía que prefería a López Obrador sobre cualquier gobernante y que éramos unos hipócritas quienes no hicimos nada en los últimos 200 años. Pues miren, yo tengo 52, por lo cual en 150 no me atañe. Y como niño, pues tampoco creo que haya podido hacer mucho, salvo estudiar, cumplir con mis deberes y pues, jugar, que es lo propio de los niños. Yo tuve el infortunio, tengo mejor recuerdo de otro movimiento de escoltismo, que nos reuníamos ahí por el CUP, en Cupilco, el Movimiento de Juventudes Cristianas, pero de niño, entre los 9 y los 11 años, pues fui muy scout, novato. El movimiento scout no es santo de mi devoción en muchas cosas, hay cosas que aprendí muy importantes que me ayudaron posteriormente el entendimiento de la cultura militar, pero pues la realidad es que lo que se disfrutaba en esa etapa de mi vida pues eran las excursiones. Antes ir a la Jusco, bueno, era como irte a Suiza, ¿no? A los Alpes, o los areneros por allá, o irte al Chitle, y atascarte las botas de arena también, arena volcánica, lo cual te cortaba hasta los pies. Pero bueno, eh, pues vamos, como scout lo que hacíamos por nuestra patria pues era tener una cultura cívica, eso sí tiene de positivo ese movimiento, que te enseñaba a acercarte a algunos artículos de la Constitución, respetar precisamente a ciertas minorías, como los adultos mayores, ayudarlos a cruzar una calle, ayudar a cruzar un invidente, en fin, tampoco me atañe pues en mi niñez que yo haya sido un hipócrita ante los otros gobiernos, tampoco se podía hacer mucho. El movimiento del 68 fue el primero que le dio un uppercut a el régimen. Sin embargo, pues solamente lo dejó tieso un rato. El régimen resistió y siguió en pie. Hubo transformaciones sociales con el presidente Luis Echeverría, luego el presidente José López Portillo, una mayor tendencia al crecimiento del Estado, pero créanme que pues yo era un niño, que a mis 10, 11 años, pues no estaba en posición de levantar una rebelión en contra del Partido Revolucionario Institucional. Es, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Pues seguirá el presidente Miguel de la Madrid, ya me tocará mi vida adolescente, y pues tampoco es que estuviera en posición de hacer mucho. En el 85 los sismos no me pillan aquí en la Ciudad de México. Yo en ese momento vivía en Guadalajara por el trabajo de mi papá. Esperábamos, por cierto, al profesor de clase de 7 de la mañana. No llegó y estábamos echados en la cancha de fútbol, un par de amigos y yo, ahí en la preparatoria, y sentimos, por supuesto, el movimiento que en Jalisco, claro que impactó. No hubo los derrumbes, salvo en Ciudad Guzmán, parte del puerto de Manzanillo, que por supuesto vimos aquí en Ciudad de México de una manera dramática. Ustedes ni siquiera todavía no nacían y no hay punto de comparación definitivamente de los daños causados por defectos de construcción o por lo que haya sido de 2017. Y eso que 2017 fue una mayor intensidad, aunque muchos se hagan de la vista gorda, claro que hubo daños. Y hubo demoliciones, cabe decirlo, en favor del gobierno en esa época, que presidía Miguel de la Madrid, el PRI, pues mucho más rápidos por una sencilla razón. Venía la Copa del Mundo de México 86. Ahora pues no sabemos qué pasó con esos fondos que había recaudado Slim, o qué pasó con muchos de esos dineros que se habían reunido en cuentas bancarias para ayudar a los damnificados. Yo sigo viendo edificios que debieron de haber sido demolidos, que intentaron restaurar. Hay uno paralizado por aquí cerca, en la calzada de Tlalpan 550. Y bueno, pues por allá de Izazaga hay un montón que si uno los empuja se vienen abajo.
Realmente lo que uno tiene que hacer por su país es estar donde debe y hacer lo que debe. Ahora nos corresponde a nosotros estudiar. Yo he elegido, después de un tiempo de ejercicio de mi profesión en el ámbito del sector público, profundizar más en la docencia y la investigación, que nunca lo he dejado. Sencillamente hubo un tiempo en que dedicaban menos minutos o menos horas a la docencia y la investigación, pues por estar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o en la Secretaría de Gobernación, o en la Procuraduría General de la República, donde he pasado mi trayecto profesional. Y luego ya, pues, en uno tostón, pues, una vida más tranquila, el cuerpo lo pide, pues, ¿por qué no? Siempre he tenido la vocación docente. Repito, yo empecé dando clases en primaria en 1989. Lo que sucede que en las redes sociales es que cualquier estúpido puede insultarte sin conocer tus datos biográficos. Por supuesto, el tipo acabó bloqueado. Digo, porque si el tipo me dijo, usted es un mal cristiano, pues mira, eso me lo juzga Dios, ¿no? En fin, discusiones a las 2 de la mañana durante la pandemia. Creo que valdría la pena incluso el día de mañana escribir todo un libro al respecto de cómo hemos padecido estos momentos. Ahora nos visita otra felina, que esta es la gatita Feli, y la voy a bajar en este momento. Bueno, entonces los testamentos especiales, por supuesto que atendieron a minorías, minorías que por cierto despreciaba a este interlocutor, que cree que tenemos que volver al régimen, perdónenme, aristocrático, que en México independiente pues realmente nunca cuajó. México fue un imperio con Iturbide, pero esto no fue una aventura que llegase ni siquiera a 2 años. Inmediatamente fuimos una república federal. También cabe decirlo, cuando estuvo Maximiliano de Habsburgo, él no aprobó la Constitución de 1857, con lo cual pues era una especie de monarquía constitucional que también terminó siendo efímera. Hay un libro extraordinario de William Faulkner, cuando eran las librerías, que parece que para el gobierno no son primera necesidad. Habrá que pensar que tienen ellos por ellos de primera necesidad, ya que la ropa interior no lo es, y los libros tampoco, pues tenemos pocas posibilidades que no sean más que las sopas y las botellas de agua, ¿no? Pero bueno, ¿dónde se narra en ese libro de William Faulkner? Repito, la Guerra de los 3 Años, que es tan poco conocida, como muchos le llaman la Guerra de Reforma. Lo cierto es que Juárez consigue, y esto permanece en nuestra Constitución, en el artículo 12, de que en México nadie tiene títulos nobiliarios. Esta es una república en la cual tenemos una igualdad frente a la ley. Habrá excepciones jurisdiccionales, como es natural, en el caso del fuero militar, pero eso responde a la disciplina de las armas. Con lo cual, bueno, pues si este amigo quiere volver a un movimiento que en España se llamaba carlismo, provocó 3 guerras civiles en el siglo XIX y que estancó el desarrollo de España brutalmente. Supuestamente eran defensoras de la fe, pero defendían realmente una aristocracia que ya no volvería. Vamos, en el siglo XVIII se habían dado las revoluciones tanto de los Estados Unidos de América como de Francia. España no podía ser la excepción, llega un tiempo tarde. Y estos señores se llamaron carlistas porque lo que trataban era impulsar al rey, como rey, mejor dicho, al hermano del rey de Fernando VII, que era Carlos V. No Carlos V, el emperador, que era Carlos I para España en el siglo XVI, sino Carlos V de Borbón. Bueno, lo que no saben, se ve que los libros de historia les causan repelús, y aquí hay bastantes para refutar las afirmaciones de este sujetoide. De hecho, creo que el libro más importante es este verde, pero sobre todo este que está aquí, que describe perfectamente una historia de la Iglesia de España en el siglo XIX, los pormenores del carlismo e incluso lo que vino terminando, que fue el integrismo, fanáticos de la fe.
Una cosa es tener fe y otra cosa es ser un fanático. El mejor fanático podrá ser de los Pumas. Tampoco, ¿eh? Es decir, tampoco me pongo mal si pierden. Por supuesto me cabreo durante el partido. Digo lo que dice cualquier aficionado, argumentadas. No me gusta aventar cerveza, prefiero tomármela. Tampoco busco producir otros líquidos para molestar al prójimo. Procuro sentarme lo más lejos de la Rebel, con el objeto de yo tener mi propio ambiente con mi círculo de amigos. Espero que después de esto, los que se animen, vayamos al fútbol. Pero así que ustedes digan, estoy dispuesto a morirme por los Pumas, pues tampoco, ¿no? El tipo decía que él prefería morir de hambre que volver a un régimen del PRIAN. El PRIAN no existe, ¿no? Que haya habido una tendencia al bipartidismo, sobre todo esto a partir del año 2000, con el triunfo de Vicente Fox, pues son cuestiones históricas. Pero miren, la historia se estudia para comprender el pasado y, como decía Cicerón, de Oratore, porque la historia es maestra de vida. Y la historia nos enseña, en torno a la condición humana, cómo podrían ser las cosas. Pero no podemos volver a ello, no podemos volver ya al régimen aristocrático. Incluso Felipe VI en España, Felipe VI de Borbón, por cierto, pues es prácticamente una figura decorativa que se le ve débil ante las situaciones tan graves que está padeciendo ese Estado. Es decir, el absolutismo ya no existe. Y yo la realidad es que prefiero un régimen de libertades, donde podamos pensar, que es la libertad que menos se ejerce, la libertad de pensamiento, porque hoy en día parece que todo está consensado, y es como darnos alimentos predigeridos. Pues caray, si alguien quiere ser esclavo, quiere ser siervo de gleba de alguna sociedad feudal, pues allá él. Además, por cierto, estos tradicionalistas ni siquiera defienden el tradicionalismo español. Lo que sucedió simplemente es que Fernando VII sucede su corona, orden evidentemente, en un testamento a su hija Isabel II. En España, la ley sálica, que era una ley de origen francés, pues tranquilamente podía ser hecha a un lado. España ya había tenido reinas. Hay una muy divertida que se llama Doña Urraca. La más destacada, por supuesto, que ha sido quizá el gobernante más importante de toda la historia española, junto con Felipe II, fue Isabel la Católica. Pero bueno, al final por eso lo acabé bloqueando. Uno dice, ¿para qué estoy discutiendo con un tarado? ¿No? Máxima a las 2 de la mañana. Y miren, no pegué ojo de los corajes que hice. Y el domingo, ayer, me sentía como si hubiera bebido 2 botellas de Bacardí, cuando ni siquiera dado mis medicamentos que tomo para la presión arterial, pues he olido más alcohol que en el desodorante, ¿no? O de los gels para limpiar las manos cuando entras al súper, o cuando vas a manejar, o para lo que sea. Evidentemente no me voy a tomar el gel, por más que sea de alcohol. Pero bueno, necios hay en todas partes. Como decía mi abuelo, que le cantaban los toros, pues lo mejor es hacerles un muletazo fuera. Vamos. Y la ventaja que se tiene en el Facebook es simplemente eliminar. Hombre, el tipo quería dar lecciones de historia, con todo respeto, no lo digo por ustedes, pues era un chavalito, ¿no? De 24. Yo me he topado con muchos de ustedes, pues sus 18, 19, son mucho más maduros y cultos que muchos personajillos que hasta hacen retiros para estudio. Entonces, ¿sabe qué diablos? Parece, yo creo que hacen como una especie de secta de Halloween, cosas así. Allá ellos. Pues esta divagación la he hecho por lo de las minorías. La realidad es que sí, o sí he hecho algo por las minorías, el tiempo que estuve en derechos humanos,
y el tiempo que estuve en derechos humanos en Chiapas, con una minoría muy importante que son nuestros hermanos indígenas, pueblos originarios. Y hay mucho que hacer por comprender sus usos y costumbres y por ver su relación con el orden jurídico constitucional, ver también sus condiciones de vida. En fin, hay mucho que se debe de hacer, en vez de estar perdiendo el tiempo insultando a otros en las redes sociales. Pero bueno, así está la cosa, ¿no? Por eso, cuando alguien estaba utilizando una cuenta de Twitter para insultar, dije, no me voy a meter a esa red, ¿qué caso tiene? Como dirían los del 68, amor y paz. Pues los testamentos especiales atienden pues a esas minorías. Por ejemplo, hay un testamento hecho por una persona ciega, la cual se realiza ante una especie de fedatario. A menudo podía hacerlo el pretor. Viene ante 8 testigos y uno de ellos debe de leer ante el testador para que dé su conformidad con el documento. O bien, un analfabeta, como el tipo de la discusión del sábado, pues también requiere de un octavo testigo y se le debe de leer el testamento para que él constate que su voluntad sí ha quedado ahí plasmada. Por cierto, el testamento está previsto en un caso muy peculiar, se llama testamento en tiempo de epidemia, y para evitar el contagio no se exige la presencia simultánea de testigos. Esto, cabe decirlo, fue de la época justiniana. Justiniano había logrado una recuperación territorial de lo que había sido el otrora Imperio Romano de Occidente. Pero la peste, esta terrible pandemia, es lo que provoca que finalmente arrecule Justiniano y se venga todo ese proyecto abajo. Conocemos el Corpus Juris Civilis, lo tenemos, pero curiosamente se trata de una recopilación que se hizo en circunstancias similares en las que estamos actualmente. Es decir, las epidemias no son un invento de algún científico loco en Wuhan, no son un invento de Bill Gates o de Soros. A veces le conceden más poder el que realmente tienen a estos villanos que más bien parecen del 007, ¿no? O Mr. Evil, el Doctor Evil. Hay un personaje por ahí, Jalife. Yo creo que tienen que llevarlo a un psiquiátrico, pero ya, ¿no? Que ve conspiraciones hasta las conspiraciones. Cuando yo era niño, el padre de Pedro Ferriz, el cual es homónimo del hijo actual, que también está como una cabra de deschavetado, creo que nunca quedó bien porque sobrevivió a un aplastamiento en el 85. Bueno, su padre tenía un programa muy divertido que era en torno a los extraterrestres. Y estos cómicos que ya les he comentado en otra ocasión, los polivoces, pues uno de ellos, Enrique Cuenca, que en paz descanse, solía hacer una imitación soberbia de Pedro Ferriz padre. Dijo, oh, extraterrestres, era un tipo con unas cejas pobladas, un bigote muy grande, y era el que hablaba de que los omninautas o seres de otras civilizaciones se comunicaban con nosotros, concretamente del planeta Humo, no con H, sino tal cual, Humo con doble M. Bueno, en fin, cada quien ve lo que quiere ver. Jaime Maussan, perdón un segundito, perdónenme, ahora sí, otro hilo cambio de lata, y antes de que me tumbe cosas. Bueno, pues la civilización Humo, yo no me la he encontrado. A lo mejor este amigo dirá que soy un hipócrita porque no he hecho nada por los extraterrestres. Luego, por cierto, en esa discusión me hizo mucha gracia porque todo surgió de que alguien decía que la derecha en México no piensa. Si ellos no quieren pensar es su problema, yo no me considero de derecha, tampoco me considero de izquierda, sencillamente pienso que esas categorías políticas están superadas. Me considero un pensador que ejerce ese derecho a la libertad de pensar. En todo caso, me identifico con un jurista español que se llamaba Antonio García Trevijano, que decía que el consenso era la peor forma
de limitar la libertad de pensamiento. Y sin libertad de pensamiento, pues todas las demás libertades valen un rábano. No tendríamos de qué expresarnos si no pensamos. Pues bueno, sirva esta reflexión para defender nuestros derechos, porque nuestras libertades sí pueden estar en riesgo. Una libertad mercantil, en la cual, pues miren señores, la ropa interior no es de primera necesidad. Bueno, ya no puedo voltear más veces el calzoncillo, mi querido amigo, que haya hecho esta prohibición. Y esto es realidades porque se considera que un supermercado, que sí sigue con las puertas abiertas, está compitiendo deslealmente, entre comillas, contra los almacenes, no sé, como Liverpool o Palacio de Hierro, que están cerrados en este momento. Vamos, esto es ir en contra de las leyes del mercado. Los supermercados pues venden más productos que no solamente son los alimentos. Pero bueno, en fin, corremos el riesgo, apenas termine esta pandemia, del quebranto de muchas empresas, porque definitivamente no se ve que haya un economista que realmente tenga conciencia de lo que es el desarrollo económico, el crecimiento económico, máxime cuando se tiene que reiniciar, como sí sucedería con Microsoft, reiniciar la computadora, el sistema operativo, que fue la gran aportación del sistema DOS de Bill Gates, y en adelante, bueno, pues el aparato vuelve a funcionar. Por cierto, me hizo mucha gracia un meme que decía, si Bill Gates no pudo evitar los virus informáticos, ¿cómo es que va a ser la vacuna contra el COVID? Miren, la vacuna no va a salir tan pronto. Los virólogos, los que sí saben, no los rumorólogos, no Jalife, no esta serie de orates, Jalife es médico, astronauta, bombero, soldado, campeón olímpico, yo creo que es de planeta Hugo, reptiliano, todo este tipo de cosas. Bueno, pues miren, en los 80 tuvimos una epidemia, no sé si atreverme a llamarla pandemia, que fue la del VIH, y el VIH todavía está ahí, hay cero positivos, y eventualmente hay gente que desarrolla el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Lo que sucede es que hoy en día hay retrovirales, hay medicación que permite que quien es un portador del VIH, de cero positivo, pues pueda llevar una vida sana. Pero vacuna no hay. Más, no tenemos ni siquiera vacuna para las gripes. Cuando nos ponemos una vacuna para las gripes estacionales o las influencias estacionales, pues nos protegerán de algún tipo de virus, pero estos bichos mutan. El virus es un germen, acuérdense lo que decíamos en otra ocasión, un germen con material hereditario, es decir, genético, que es parásito, requiere de una proteína para vivir y de una célula. No andan en el aire como supervirus, no tienen una vida en la cual viajen voluntariamente. En México tenemos tres enfermedades mucho más peligrosas, muchas de origen bacterial. Bueno, pues hay que informarnos como siempre, porque charlatanes de verdad abundan. Bueno, ya para terminar, pues hay un testamento que se llama Rure Conditum, como su nombre lo dice, es un testamento que se hace en el ámbito rural, por eso Rure Conditum, donde normalmente no es fácil encontrar testigos. Y finalmente tenemos otro testamento militar que fue más simple y bastaba la manifestación que hacía un combatiente junto con un compañero de armas con el objeto de externarle su última voluntad. Ya en el frente, bueno, pues era natural que si ya oía pasos en la azotea, corrían el riesgo de que se iban a enfrentar contra un enemigo, y normalmente en una guerra la gente no va a darse caricias y besos, pues estaría en la posición de decirle claramente, oye, pues te dejo esto y lo otro, o haz esto, aquello y lo demás allá, con mis bienes, por si acaso me escabecho. Y el otro, pues también tendría que decirse, pues mira, yo tengo tantos bueyes, tengo tantos metros de tierra, dispón de ellos para tal y tal cosa, se los quede mi hija o mi hijo, en fin.
manifestara con voluntad el testador. Para el próximo vídeo terminaremos ya el tema de sucesiones. Nos quedará solamente un tema más, que es el de legados y comisos. Prácticamente con esto habremos concluido ya el temario. Cualquier duda, repito, sobre el caso, ya saben dónde me encuentran. Ya tienen ahí la dirección de nuevo de email, con el objeto de que ahí yo reúna todos los trabajos. Corran la voz, que nadie se quede atrás. Está muy fácil acreditar la asignatura. De lo que se trata es que podamos superar estas circunstancias que nos excedieron, que fueron extraordinarias. Miren, Justiniano enfrentó esta peste, pero el Imperio Romano de Oriente subsistió hasta 1453. Es decir, prácticamente tuvieron un siglo más por delante históricamente. Y en la situación en la que nos encontramos, que es una problemática viral, pues si alguien ya ha padecido esta enfermedad y ha sobrevivido a ella, para contarlo, gracias a Dios, bueno, pues de alguna manera puede contar con inmunidad personal. Este es un virus que se sigue investigando, afortunadamente la ciencia se sigue desarrollando y desde luego tenemos la inteligencia y la capacidad científica para poder llevar una vida normal eventualmente. Las contenciones, como lo que estamos actualmente padeciendo, sobre todo en México, me comentaba un amigo que en Guadalajara la cosa está más relajada, yo no lo creo, tengo una hermana en Zapopan y está encerradísima, mis papás también, no sé a qué se refiera, pero lo cierto es que las contenciones, esta especie de confinamiento en nuestros hogares, se debe a que no sabemos quién tiene el bicho este infeliz y que no contagie. No tanto estamos guardados para no ser contagiados, sino estamos guardados para no contagiar. Y esto es por un fracaso del sistema. Porque un sistema se puede prevenir mediante test rápidos que en México no se tuvieron. No basta con que se nos detecte la temperatura, porque a lo mejor eso puede ser un estado febril por una situación estomacal o por otro tipo de enfermedad. Si no se nos tiene que detectar, si ya hemos estado, si nuestro organismo está generando los anticuerpos y ya está luchando contra ese invasor que es el virus. El sistema inmunológico es un ejército, por eso se eleva la temperatura con el objeto de tratar de matar al bicho. Y es por ello también que me sorprende que ya en tiempos de calor se mantenga la contención dentro de los hogares. El virus no resiste los rayos ultravioleta, es algo que tiene evidencia científica ya. Lo que sucede es que como las cosas no se hicieron a tiempo, no hay control sobre la población que pueda aportar al SARS-2 que provoca la enfermedad de COVID-19. Bueno, esperemos guardar energías porque me temo que los que no somos hipócritas, como decía el fulano del sábado, vamos a exigir responsabilidades a las autoridades sanitarias que nos han restringido muchas de nuestras libertades porque no hicieron su chamba a tiempo. Hay que prepararnos porque sí tendremos retos jurídicos muy interesantes y no nos vamos a quedar cruzados de brazos. En España no le está yendo nada bien a Pedro Sánchez, por más carita y aguantador que se crea. Ayer hubo una mega protesta prácticamente en todas las ciudades, dentro de las posibilidades, mucha gente desde los balcones de sus edificios, o los que salieron a la calle guardando las sanas distancias, pero se manifestaron a la sudamericana, es decir, golpeando cacerola. Porque, pues miren, en una república, contrariamente a lo que el otro tipo creía del absolutismo como la mejor forma de gobierno, somos ciudadanos. Los servidores públicos son eso, servidores que nosotros pagamos a través de nuestros impuestos para que estén a nuestro servicio, no al revés. Nosotros no somos súbditos, somos libres y somos ciudadanos. La defensa de nuestra condición es la defensa de nuestras libertades. Y aunque
estos integristas tengan como un enemigo al liberalismo, pues es que hay muchos liberalismos. El que se condenó el siglo XIX, pues estará en los museos. Hoy en día hay que defender la libertad, principalmente la de pensamiento, que nadie nos imponga ideas, sino que nosotros razonemos con toda libertad y seamos capaces de discernir el presente que nos ha tocado vivir para poder prepararnos al futuro. Somos estudiantes universitarios, no cirqueros, ni tampoco somos carretoneros, ¿no? Así que viva la libertad, defendámosla. Les deseo que tengan mucha salud, que se encuentren bien con su familia. Un saludo para todos, todas. Y pues nos veremos en el próximo vídeo, ya prácticamente uno de los últimos. Hasta pronto.